Hola chicas, ¿cómo están? Hago un breve videito de lo que tienen que estudiar para el recuperatorio. Para el parcial de Ciencias Sociales y su Didáctica 1, nivel inicial. Durante el primer cuatrimestre trabajamos los textos de Caldarola, Siede, de Silvia Gochman y de Raquel Gurevich. Los cuatro textos se enmarcan dentro de lo que trabajamos el eje 1 sobre eh, el análisis, digamos, del marco teórico de las ciencias sociales para que ustedes reflexionen a raíz de algunas categorías que establecen estos autores sobre cómo se construye conocimiento en ciencias sociales, cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales y cómo se puede enseñar ciencias sociales de una manera significativa. Bien, Caldarola nos introduce en pensar. Primero el objeto de estudio de las ciencias sociales, incorporando la dimensión espiritual y la potencialidad del hombre, el hombre como espíritu y el hombre en su sociabilidad con el concepto de comunidad. Caldarola cuestiona el objeto de estudio que impone el positivismo a las ciencias sociales y también cuestiona que las ciencias sociales apliquen unilateralmente el método científico como aplica las ciencias naturales. Entonces plantea, las ciencias sociales abordan al hombre, a la sociabilidad, pero no pueden aplicar de una manera exactamente igual que las ciencias naturales el método científico y no pueden mirar la realidad o analizar la realidad social de la misma manera que lo hacen las ciencias naturales. Entonces nos interpela a pensar como docentes qué objeto de estudio tomar en ciencias sociales, cómo enseñar ciencias sociales y nos interpela a pensar la interdisciplinariedad, ¿sí? Y nos interpela a pensar que cada ciencia social tiene una metodología de investigación que es particular y que no hay una única forma de conocer el objeto de estudio. Y sin duda que nos invita a pensarnos como docentes para un aprendizaje, para fomentar un aprendizaje en el estudiante en base a la empatía y la conciencia reflexiva, porque él viene de una corriente como más humanista, espiritualista. Entonces, él nos invita a reflexionar sobre la epistemología de las ciencias sociales, como quien dice, ¿no? Sobre cómo se construye el objeto en ciencias sociales, en base a qué metodología de investigación y cómo volcar eso en la enseñanza en el aula. Después Siede nos plantea en el capítulo que yo les di la importancia de replantear la enseñanza de las ciencias sociales a partir de los aportes de la historiografía oficial, que es enseñar lo que hicieron los grandes héroes y enseñar una visión de la historia más bien moralista, con el sentido de crear una identidad nacional. Él plantea que hay que cuestionar esa historia y que hay que tener en cuenta los conocimientos que traen los estudiantes de sus experiencias personales y brindarles, a través de los espacios de aprendizaje, brindarle aportes de herramientas nuevas o conceptos nuevos o miradas nuevas para que los estudiantes establezcan un debate y construyan conocimiento significativo de la realidad social, teniendo en cuenta sus experiencias personales y las categorías propias de las ciencias sociales, pensando la realidad social como algo cambiante, mutante, que ellos vean los cambios, los conflictos,
que se construya el conocimiento no de manera memorística, sino más bien a través de la investigación, el debate, partiendo de sus conocimientos previos, de sus experiencias. Entonces, ese es el desafío del docente, generar aprendizaje de las ciencias sociales a través de una metodología que implique que los estudiantes interpelen sus experiencias personales y sus saberes propios que tienen de la realidad social, porque los estudiantes traen saberes. La labor nuestra al enseñar ciencias sociales es inmiscuirlos en la pregunta, en la investigación, en la construcción de sus propias posturas en base a conocimiento científico, no en base a opinión personal. Bien, básicamente es eso lo que plantea Siede. Después, Goffman también nos brinda aporte para la enseñanza de la historia, básicamente. Goffman y Gurevich se centran en la enseñanza de la historia y la geografía, que son dos ciencias propias de las ciencias sociales. Goffman nos va relatando, primero nos plantea los desafíos de enseñar historia en la escuela, de cómo se enseña y cómo se puede cambiar esa enseñanza tradicional con una nueva mirada de la enseñanza de la historia, y para eso las invita a ustedes a conocer cómo se construye el conocimiento en historia, a través de las escuelas, a través del rol del historiador, a través de la importancia de definir qué es la realidad histórica y cómo se construye. Entonces nos invita a pensar la historia como una ciencia social que construye conocimiento, pero a partir de problemas, a partir del debate, a partir de teorías, y tratar de que todo ese conocimiento que nos da la historia como ciencia, llevarlo al aula, ¿sí? Para generar un aprendizaje significativo desde la investigación, desde el debate, y no desde la memorización de hechos que el estudiante no encuentra significativo, ¿no? Después, básicamente es eso, en resumidas cuentas. Y después Gurevich también nos plantea una postura similar, pero desde la geografía. También parte de esta idea que la geografía enseña conocimientos fragmentados, aislados, que por ahí los estudiantes no dan cuenta de que ese conocimiento les sirve para entender una problemática social, un problema que está en el contexto, en el espacio geográfico. Entonces también nos introduce las corrientes, la definición de la geografía para analizar y pensar el mundo real, ¿no? Y yo ahí les daba el ejemplo de las investigaciones que ustedes hicieron a partir de algún problema del ambiente, ¿no? Sobre todo lo del barrio San Francisco. Entonces la geografía no está hecha de conocimiento científico para saberlo de memoria, sino para de enseñarle al estudiante categorías que tienen que ver con el espacio, con los circuitos comerciales, con las escalas, para que entienda, con el paisaje, para que entienda que esas categorías le pueden servir para entender, comprender el mundo real, el espacio geográfico. Pero el espacio geográfico no dividido en lo físico y en lo humano, sino el espacio como producto social, como producto histórico. Y ahí se relaciona con la historia, ¿sí? Gurevich y Goffman se relacionan en los conceptos. Sobre todo Gurevich toma aporte de la historia para aplicar al entendimiento del objeto de estudio de la geografía. Y obviamente le parece un despropósito y una ficción dividir la geografía en geografía física y geografía humana, porque el espacio social es un espacio con diferentes dimensiones, políticas, sociales, culturales, y bueno, la geografía entiende eso, la interacción entre sociedad y naturaleza, pero en un espacio complejo, cambiante. Lo mismo la historia estudia los cambios de las sociedades a través del tiempo, pero lo importante del historiador es ver los cambios y permanencia. Ver dónde está el conflicto, qué genera el conflicto, ver la participación de los sujetos. Entonces, esos saberes son importantes llevarlos a la escuela a través de diversas metodologías y no a través de cuestionarios, preguntas y
y actividades memorísticas que nos sirve para pensar y que el estudiante no entiende como significativo, entonces no le aburre y no le sirve para entender el presente y tampoco para entender el mundo real. Bueno, chicas, ahí está el video. Lo hice para que tengan una idea más de cómo estudiar mejor para el parcial, para ya sea regularizar o ir a promocionar. Nos vemos el martes.